A ver, dice, dos postes, uno de 12 pies de altura y otro de 28 pies. Veamos por acá entonces. A nosotros nos están indicando ya, o nos dan el gráfico. Estos vienen a ser los postes, nos dice el gráfico. Uno que mide 12 metros de altura y el otro poste de 28 pies, ¿no? 28 pies. 28 pies. Luego nos dice el problema, están a 30 pies de distancia. Ambos postes están a 30 pies de distancia. Por acá indicamos 30 pies. Luego dice, se deben sostener por dos cables conectados a una sola estaca, ¿no? Desde el nivel del suelo hasta la parte superior de cada poste. Aquí está la estaca, ¿no? Y están sujetados por los cables, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué más nos dice? La pregunta es, ¿a qué distancia del poste pequeño debe colocarse la estaca para que se use la menor longitud del cable? ¿A qué distancia debe colocarse esta estaca, ¿no? Del poste más pequeño? ¿Cuál es esa distancia? A ver, veamos. Nos están pidiendo la longitud de esta distancia. Esta vendría a ser la longitud. Vamos a darle una variable tal como x, ¿no es cierto? Primero, para comenzar, si me están hablando de postes, tenemos que asumir pues que los postes tienen que ser perpendiculares al piso. Entonces por acá indicamos 90 grados y por acá también indicamos pues 90 grados. Luego también otro dato importante nos dice que el cable, la longitud del cable debe ser la menor. Y para que la longitud del cable sea la menor, entonces nosotros tenemos que asumir lo siguiente, ¿no? Si debe ser la menor esta longitud del cable, entonces estas medidas angulares deben ser iguales para que cumpla esa condición. Por lo tanto, le damos una variable alfa, vamos a ponerle alfa. Y listo. Y aquí lo que tendríamos que hacer finalmente es, si deseas, aplicas un poquito de trigonometría, ¿no? ¿Por qué no? Acá, si deseas la tangente de alfa, puedes indicar por acá la tangente de alfa, igual. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería 12 sobre x. Y por aquí también podemos aplicar lo mismo, la tangente de alfa. Entonces, por acá, esta longitud se puede deducir, ya que él es 30 y él es x, sería 30 menos x. La tangente en este triángulo sería, pues, la tangente sería 28 entre 30 menos x. Bueno, y usted aquí acaba de formar una ecuación, pues, rápidamente obtenemos la respuesta. X saldría pues 9, ¿no? Esa sería entonces la respuesta a su primer problema de geometría. Ahí está. A ver, veamos. Siguiente problema. En el siguiente problema nos dice, un criador de ovejas construye un corral que tiene forma de paralelogramo. Este es el corral. Tiene la forma de un paralelogramo. ¿Ve? Ahí lo tienes. Ya con esto vamos a ir recordando rápidamente la característica también de un paralelogramo, ¿no? Luego dice, una pileta de agua para sus ovejas se encuentra en el punto D. El punto D. En el gráfico se observa que aquí se encuentra ese punto D. Aquí está esa pileta, en el punto D. Luego nos dicen por acá que es el incentro del triángulo isósceles ABC. Esta pileta dice que resulta ser el incentro del triángulo ABC. El triángulo ABC es este triángulo de aquí, ¿no? Él viene a ser el triángulo ABC. Pero también te está indicando el problema que se trata de un triángulo isósceles. ¿Qué más nos dice? Si la puerta está ubicada a 30 metros del punto B, él es la puerta. Acá está ubicada la puerta, se encuentra a 30 metros del punto B. 30. Y además dice que también está a 10 metros de C. Se encuentra a 10 metros de C. Ahí está, 10 metros de C. ¿Qué más tenemos? Eso es todo. La pregunta es, ¿qué perímetro tendrá el corral? Me están pidiendo el perímetro de todo esto que viene a ser el corral, ¿no? Todo esto representa el corral. Bueno, y como se trata de un paralelogramo, recordamos sus características, ¿no? Sabemos que los lados opuestos tienen las mismas longitudes. Ya, entonces aprovechamos esa característica. Por acá indicamos la longitud de él, se conocería, sería pues 40 metros. Esta longitud no se conoce, le asumimos una variable. Vamos a ponerle una variable, pues, L le ponemos, ¿te parece? Ahí está, L.
Entonces, por característica del paralelogramo, él también sería L. Ahí lo tenemos, L. Listo, empecemos a resolver el problema entonces. Nos está diciendo por dato, por condición, que él es el incentro. Y si él es el incentro, tenemos que aprovechar ese punto llamado incentro. Sabemos que por ahí se puede trazar la bisectriz del triángulo. Por lo tanto, si es una bisectriz, ponemos por acá, estas medidas angulares deben ser iguales. Listo. Listo, ¿qué más? Ah, pero recuerda, es una bisectriz, ¿ah? Entonces, si es una bisectriz, podemos aprovechar algunas propiedades, como por ejemplo, recuerdan ustedes, proporciones, ¿no es cierto? A, B, M, N. Entonces, por acá indicamos A es a B como M es a N, ¿no? Podemos aprovechar lo que es proporciones. Aprovechamos proporciones, mira, ve, bisectriz. 10, 30, la relación es de 1 a 3. Esa relación se debe mantener de 1 a 3. Por lo tanto, nosotros indicamos por aquí L, 3 veces L. Pero no te olvides que te está indicando también que este triángulo no es cualquier triángulo. Se trata de un triángulo isósceles. Por lo tanto, aprovechamos esa condición de ser triángulo isósceles. Por acá entonces indicamos 3L debe ser igual a 40, ¿no es cierto? 3L debe ser igual a 40. ¿Ya está? Y de ahí despejas el valor de L. Mira cuánto te sale L, ¿ve? Mira, ¿ve? Ahí está. 40 tercios. Y con eso se terminó prácticamente el problema, ¿no? Recuerda que te piden el perímetro. Y el perímetro sería, sumando todos los lados de esa figura, sería 40, 40, 80, más 2 veces L. 2 veces L. ¿Listo? Y de ahí te va a salir la respuesta. Y la respuesta es, pues, ¿cuánto saldría? 320 tercios, ¿no es cierto? Sería la respuesta al problema. Veamos el siguiente. Vamos por acá, muchachos. A ver, ¿me sigues? Mira, ve. ¿Qué dice el problema número 37? Perdón. Me dice lo siguiente. Con una pieza cuadrada me está indicando, de cartón, se quiere construir una caja. Con esta pieza se quiere construir una caja. Pero te dice que esta caja, la base tiene que ser cuadrada. Tiene que ser cuadrada. Y sin tapa, me dice. La caja no debe tener tapa. Luego te indica, cortando en cada esquina un cuadrado de 4 centímetros de lado. Esta es la pieza inicial. En cada esquina voy a cortar un cuadrado de 4 centímetros de lado, me dice. Entonces, cada cuadrado, ¿no? El lado del cuadrado debe tener 4 centímetros de lado. 4. Por acá también indicamos 4, ¿no? Todas las esquinas le vamos a cortar ese cuadrado del lado 4. Ya está. ¿Qué más nos dice? Y doblando por las líneas punteadas, por estas líneas se van a doblar, ¿no es cierto? Hacia arriba, tal como se muestra en la figura. Si el volumen de la caja debe ser 576 centímetros cúbicos, el volumen de esa caja, por condición del problema, dice que su volumen es 576 centímetros. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto medirá el lado de la pieza cuadrada de cartón original? Quiero saber cuánto es el lado de esta pieza, su lado de esa pieza. Bueno, por acá tenemos 4 centímetros, nos estaría faltando esta longitud. Vamos a ponerle una longitud tal como L. Ya está, listo. ¿Qué más tenemos? Eso estaría todo. Empezamos entonces. Mira, ve. Si nosotros vamos a doblar esta parte, ¿no es cierto? Más o menos esta parte de acá sería la parte lateral de la caja, ¿sí? Esto también, si lo va a doblar usted, representaría la parte lateral de la caja, ¿ya? La parte lateral de la caja. Y esto que está aquí en el centro de la figura, vendría a ser la base, ¿no es cierto? La base. Pero recuerda que te está indicando que la base es un cuadrado, ¿va? Por acá también podemos completar L, y él sería L, ¿no? Y él también sería L, ya está. Vamos por acá entonces. Entonces la base, su longitud de la base sería L por acá también sería L. Y recuerda que cuando tú doblas esa parte, esto representaría pues la altura, ¿no? La altura de la caja sería 4 entonces. Mira, al formar la caja tendría la forma de un paralelepípedo. Y recordemos que el volumen de un paralelepípedo
sería el producto de sus dimensiones, ¿no? Multiplicamos sus dimensiones. Por acá entonces, el volumen de un paralelepípedo es el producto de sus dimensiones. L por 4 sería 4 veces L al cuadrado. Listo. Pero por dato te está diciendo el problema, por dato te dice que vale ¿cuánto? 576. Listo, muchachos. Prácticamente el problema está resuelto. De ahí usted despeja el valor de L. ¿Y L cuánto te saldría? Por acá, a ver. L valdría 12, ¿no? L valdría 12. Y si L vale 12, entonces por acá lo reemplazamos y ya obtenemos ese lado de la pieza inicial del cartón, ¿no? Que tiene la forma de un cuadrado. Entonces por acá indicamos lado del cuadrado, el lado de la pieza pues de la pieza inicial es, ¿cuánto dice? ¿Cuánto me dirá? Sería 12 más 4, 16 y 4, 20. 20 valdría la longitud de ese lado de la pieza inicial, ¿sí? Y por último, el último problema, jovencitos, veamos por acá, ¿qué me dice el último problema? Se tiene un trozo de cartulina, pero con forma de semicírculo, ¿no? Ahí lo tenemos. Y el área, me están dando el área de ese semicírculo, que vale 36. Luego, ¿qué me dice? Si con esta cartulina se construye una gorra, voy a construir una gorra con forma de cono circular recto, sin superponer y sin desperdiciar material alguno, te dice el problema. La pregunta es, ¿cuál será la altura de esta gorra? Me están pidiendo la altura de esa gorra. Es lo que me piden, la altura de la gorra. Ya, vamos a calcular entonces. Comencemos con las condiciones, el dato. Me están dando el área de ese semicírculo. Entonces tú dices por acá, esto representaría el radio del semicírculo, pero si con este semicírculo voy a construir un gorro, eso quiere decir entonces que el radio de este semicírculo estaría representando la generatriz del gorro. Ya está. Aprovechamos el dato, por acá nos dice el dato cuánto es su área del 36pi. El área de un semicírculo, recuerde usted cómo se calcula el área de un semicírculo, pi por el radio al cuadrado, pero es semicírculo entre 2. Y esto por dato vale 36 pi, ¿no? Bueno, de ahí sale el valor de G, que es la generatriz. Valdría pues 6 raíz de 2. Y si la generatriz vale 6 raíz de 2, por acá indicamos si deseas, esto vale 6 raíz de 2, 6 raíz de 2. Entonces, recuerda que te están pidiendo a ti la altura del gorro, ¿no? La altura del gorro, entonces, me están pidiendo a mí la altura del gorro. Listo, por acá indicamos 90 grados. Esto es lo que me están pidiendo. Pero algo muy importante acá, muchachos. Si esto de aquí es un semicírculo, recuerda que esto representa la superficie lateral del cono. Y si esto representa la superficie lateral del cono y es un semicírculo, por lo tanto recuerda que al cono se le llama cono equilátero. Y si el cono es equilátero, recuerde usted que se cumple que la generatriz es el doble del radio de la base, por ser un cono equilátero. Si la generatriz es 6 raíz de 2, entonces el radio es 3 raíz de 2. Y de ahí, si deseas, aplicas tu Pitágoras y te sale pues la respuesta a tu problema. ¿Cuánto saldría la respuesta? 3 raíz de 6, ¿verdad? ¿Listo, muchachos? Hasta aquí con los problemas de geometría. Muchas gracias por seguirnos. Ahora le damos pase al profesor Wilfredo Zambranos de lenguaje. Bien, muy bien, jovencitos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo Zambrano y soy profesor de la Academia Duni César Vallejo. Vamos a resolver las preguntas del curso de lenguaje que han venido hoy en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Comenzamos con la primera pregunta de lenguaje. Esta pregunta corresponde al tema de la comunicación. En la pregunta se nos plantea el siguiente enunciado. En un salón de clase, el profesor propone a los alumnos que elaboren proyectos sobre la actividad turística en Lima. Uno de los estudiantes pregunta, ¿el proyecto se trabajará en grupo o se hará individualmente? En este proceso comunicativo, el referente está representado por...
Entonces, debemos recordar algunos de los elementos de la comunicación. Bueno, en este caso, en la comunicación que nos están planteando, el emisor sería el profesor, el receptor sería en este caso los alumnos. Ahora, el mensaje. Recordemos que el mensaje es todo aquello que el emisor le manda al receptor. En este caso, el profesor está planteando una propuesta, ¿no?, a todos los alumnos que elaboren proyectos, dice, ¿no?, sobre la actividad turística turística en Lima. Entonces, ahí vamos a ver que todo lo que dice el profesor, se le considera el mensaje. Todo lo que dice el profesor se le considera el mensaje. Ahora, el referente. El referente, muchachos, no olviden, es el tema de la comunicación. Es decir, el referente se va a relacionar con aquel asunto del cual se habla en el acto comunicativo. Entonces, aquí vamos a ver que el referente de aquello que se está hablando en esta comunicación viene a ser la propuesta, ¿no? La propuesta del profesor. La propuesta del profesor es que elaboren proyectos, ¿no? Ese sería el referente, ¿no? La propuesta del profesor. Bien, entonces ahí tendríamos nuestra primera respuesta. La respuesta sería en este caso la propuesta del profesor. Siguiente pregunta. De acuerdo con la segmentación silábica, las palabras pueden adscribirse a diferentes clases. A partir de lo anterior, establezca la correlación correcta entre las columnas. A ver, para poder resolver esta pregunta, es necesario que usted separe en sílabas las palabras que están en la columna izquierda. Comenzamos con la primera palabra, la palabra aéreo. Como usted nota, en esta palabra encontramos dos hiatos, vocal abierta, y aquí tenemos un total de 4 sílabas. Por lo tanto, aquí podemos establecer una relación que aéreo sería una palabra tetrasilábica, ¿no? 4 sílabas. La siguiente palabra, la palabra truán. En esta palabra, como usted está notando, la H no tiene sonido. La U con la A forman un diptongo. Es decir, esta palabra solamente forma una sola sílaba. Por lo tanto, sería pues una monosilábica, una sílaba. La tercera palabra, la palabra cohete. Acá, como usted está notando, la H tampoco tiene sonido, la O con la E forma un hiato. Y aquí la palabra tiene 3 sílabas, por lo tanto lo relacionamos con la A, ¿no? Trisilábica. Y en la palabra país, estamos notando que la vocal cerrada tiene el acento al costado de la abierta y se genera el hiato acentual. Entonces, esta palabra vemos que solo presenta 2 sílabas, ¿no? Por lo tanto, será una bisilábica. Entonces, podríamos decir, en conclusión, que la respuesta sería pues la siguiente, ¿no? Sería 1B, 2D, 3A y 4 sería en este caso la C. Esa sería la respuesta. Bien, pasemos a la otra pregunta. Dice, en ciertos contextos se debe escribir por qué con sentido interrogativo y en otros por qué como sustantivo. Analice los siguientes enunciados y determine cuál exhibe una escritura correcta. Bueno, recordar, ¿no? Algo que también se ha visto bastante en clase, ¿no? Hay 4 formas de escribir el por qué. El primero, separado con tilde, se va a utilizar en una pregunta directa o una pregunta indirecta. Recordar que una pregunta directa es cuando están escritos los signos de interrogación. En cambio, una pregunta indirecta es cuando no están escritos los signos, pero hay la intención de preguntar, ¿no? El emisor tiene la intención de preguntar. El por qué junto y sin tilde es una conjunción causal
esta conjunción causal usted la puede reconocer de manera práctica reemplazando con la palabrita pues, ¿no? Con la palabrita pues. También existe el por qué, junto y con tilde. Ese por qué vamos a encontrar que viene a ser un sustantivo. Un sustantivo. Una manera práctica de reconocerlo es reemplazando por la palabrita motivo. Es un sustantivo que reemplaza motivo. Y el último por qué, separado y sin tilde, es la combinación de una preposición más un pronombre relativo. Una preposición más un pronombre relativo. Una manera práctica para poderlo reconocer es que se puede reemplazar por la frase por el cual, también su plural por los cuales, o también se puede reemplazar por su femenino, ¿no? Por la cual, su plural por las cuales también, ¿no? Por las cuales se puede reemplazar, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos las alternativas, en la A dice, ya están preparados porque estudiaron toda la semana. Ese por qué, como usted está notando, es una conjunción causal. Usted la puede reemplazar por la palabra pues. Ya están preparados, pues estudiaron toda la semana. Ahí estaría mal escrito, ¿no? Ahí estaría mal escrito. En la B, nadie daba razón del porqué de tanto ruido en el agua. Ese porqué está reemplazando a la palabra motivo. Es un sustantivo. Debería decir, ¿no? Nadie daba razón del motivo de tanto ruido en el agua. Es un sustantivo, entonces ahí debe estar junto el porqué. En la siguiente, no sabemos por qué aún no ha llegado el conferencista. Ahí el porqué, como usted está notando, está formulando una pregunta indirecta. Entonces ese porqué debe estar separado y con tilde, ¿no? Separado. Ahí está mal escrito, ¿no? Está mal escrito. Y en la última dice, averiguaremos por qué se olvidaron de nuestras maletas. Aquí está justamente, ¿no? La oración, ¿no? A ver, averiguaremos por qué se olvidaron nuestras maletas. ¿Por qué se olvidaron nuestras maletas? Entonces, como usted está notando, aquí hay una pregunta interna. ¿Cómo lo puedo detectar? Una manera fácil es tomar la expresión a partir del por qué y quitar todo lo que está antes. Y lo que te sobra tiene que formar una pregunta. Tú dices, ¿no? Averiguaremos por qué se olvidaron de nuestras maletas. Quita lo que está antes. ¿Qué dice? ¿Por qué se olvidaron nuestras maletas? Entonces ahí estamos viendo que el por qué sí está bien escrito, ¿no? Separado y con tilde, ¿ya? Entonces, esta sería la respuesta. Ahí el por qué está bien escrito, ¿no? Separado y con tilde. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, en el sistema de la lengua, los morfemas pueden tener alomorfos, es decir, variante del respectivo morfema. Sobre la clase de esta consideración, elija la opción donde hay dos alomorfos de un morfema. Bueno, recordemos la clase de morfología, muchachos. El morfema es aquella unidad en que se divide una palabra y siempre cuenta con un significado. Un morfema siempre cuenta con un significado. Entonces vamos a encontrar que a veces el morfema puede variar su forma, pero mantiene su mismo significado. Cuando varía la forma y mantiene el mismo significado, a eso se le denomina el alomorfo. Por ejemplo, vean ustedes aquí, ¿no? Compuso canciones para sus nietos. Vamos a hacer la separación en morfemas, ¿ya? De la palabra canciones. Aquí vamos a ver que la palabra tiene can como raíz. Sion es un morfema derivativo y sería el morfema flexivo que te indica el plural.
Y en la palabra nietos, la separación en morfema sería así, ¿no? Niet sería la raíz. Esta O es un flexivo que te indica el género. Y esta S es un flexivo que te indica el número. Entonces, como usted está notando, en la palabra canciones, el morfema es te indica el número plural. Y en nietos, el morfema S te indica también el número plural. Tienen diferente forma, pero te dan la misma idea. Por lo tanto, podríamos decir que estos son alomorfos, ¿no? Estos son alomorfos de plural. Alomorfos de plural. ¿Ya? Entonces, ahí justamente la respuesta sería pues esta oración, ¿no? Compuso canciones para sus nietos. Esa sería la respuesta. Bien, pasemos a la siguiente. En el sistema lingüístico contamos con ciertos criterios para la clasificación de los verbos. En consecuencia, si en ellos fueron los culpables, el verbo es. También otro enunciado, llegarán por la mañana, el verbo es. Bueno, aquí tenemos las dos oraciones que nos han planteado, ¿no? En la primera dice, ¿no? Ellos fueron los culpables. Como usted está notando, aquí la palabra fueron proviene del verbo ser, del verbo ser. Este verbo ser en esta oración está asumiendo la función de nexo, ¿no? Está conectando al sujeto con este elemento que se le conoce como el atributo. Entonces, cuando el verbo ser funciona como nexo, ahí nosotros podemos afirmar que este verbo es un verbo copulativo. Funciona como nexo. En el otro dice, llegarán en la mañana. Ahí vamos a ver que el sujeto es tácito, debería ser ellos, ¿no? Lo que sobra es el predicado. Llegarán va a funcionar como el núcleo del predicado. Ahora, como usted está notando, este verbo llegarán no está recayendo la acción en nadie. Si yo digo ellos llegarán, la acción no la recibe nadie. En otras palabras, este verbo llegarán no tiene objeto directo. Entonces, como no tiene objeto directo, a eso nosotros le hemos llamado el verbo intransitivo. No tiene objeto directo, por lo tanto es un verbo intransitivo. Entonces la respuesta sería, ¿no? Primero es un verbo copulativo y segundo sería un verbo intransitivo. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, determine cuáles de los siguientes enunciados exhibe una puntuación correcta. Bueno, aquí recordemos el tema de los signos de puntuación, ¿sí? En la primera oración menciona, amigos, hay que caminar con sumo cuidado. Amigos, como usted está viendo, son las personas a quien le estamos hablando y esto se conoce como el vocativo. Siempre que usted coloque un vocativo, siempre debe estar encerrado entre comas. Entonces, esta puntuación es correcta, ¿no? La segunda dice, compuso todo cuando todo termine, descansaré una semana. Aquí estamos viendo que cuando todo termine, esto es el complemento circunstancial de tiempo. El complemento circunstancial de tiempo. Ese circunstancial, por lo general, debería estar ubicado al final. O sea, debería decir la oración, descansaré una semana cuando todo termine. Pero como aquí el circunstancial lo han colocado al inicio, se ha alterado el orden de la oración. Por lo tanto, aquí no debe colocarse punto y coma. Aquí debe colocarse una coma hiperbática, ¿no? Hiperbática. Por lo tanto, esta puntuación es incorrecta. Es incorrecta. Luego dice, ¿no? Se preparó intensamente, mas no fue reelegido. Este más, como usted sabe, es un nexo adversativo. Lo puedo reemplazar por la palabra pero, ¿no? Se preparó intensamente, pero no fue reelegido.
Cuando usted tenga un nexo adversativo, aquí debe colocarse la coma. Aquí la puntuación sí sería correcta. Y en esta oración dice, creo como Sócrates que solo sé que nada sé. Claro, como Sócrates sería pues en este caso una explicación que está colocando el autor, ¿no? Sería una explicación. Ahora, usted si ve aquí en la pregunta, dice, creo como Sócrates que solo sé que nada sé. Y después de Sócrates, usted ve en la pregunta, le están colocando el punto y coma. Y eso pues sería incorrecto, ¿no? Cuando yo inserto una explicación, debe estar encerrado entre comas. Acá debería haber una coma. Debería haber una coma. Por lo tanto, la puntuación es incorrecta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? La respuesta sería 1 y 3. Las correctas en este caso es la 1 y la 3. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, luego de leer minuciosamente los siguientes enunciados, determinen cuál de ellos hay un empleo adecuado de las letras mayúsculas. Bueno, ahí nos están planteando 4 oraciones, muchachos. 4 oraciones. En la primera dice, ¿no? Ese potentado quisiera viajar a la luna, pero no cuenta con la preparación suficiente. Bueno, cuando usted está hablando sobre un astro, si es específicamente el nombre del astro, ahí se debe escribir con mayúscula. En ese caso, luna está bien escrito, ¿no? Se refiere específicamente al astro. En la oración 2 menciona, se dice que hay muchos peligros para quienes viven casi al borde del río Rímac. Ahí también estamos mencionando el nombre de un accidente geográfico. Como es un accidente geográfico, solamente el nombre del accidente va con mayúscula. En este caso, la palabra Rímac, ¿ya? Ahí en la pregunta le han colocado río con mayúscula, ¿no? Eso estaría mal, estaría mal. Ahí río debe estar con minúscula. En la número 3 dice, algunos opinólogos manifiestan que ya hemos llegado a la decadencia de Occidente. Ahí vamos a ver que la palabra decadencia viene a ser un sustantivo común y debe estar con minúscula. Solamente la palabra Occidente debe escribirse con mayúscula porque se refiere en este caso a la agrupación de varios países, ¿no? Ahí vamos a ver que Occidente debe estar con mayúscula. Bueno, también en la 4, ayer fui a una buena conferencia sobre las causas y efectos de la Revolución Francesa. Bueno, como usted recordará, ¿no? Cuando se trata de gentilicios, los gentilicios deben escribirse con minúscula. Los gentilicios son esas palabras que indican la procedencia, ¿no? Ahí vamos a ver que revolución va con mayúscula y francesa, por ser gentilicio, debe escribirse con minúscula. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería, en este caso, la 1 y la 4. La 1 y la 4. Bueno, en la pregunta 58, muchachos, dice, considerando las relaciones léxicas, establezca la correcta correspondencia entre las columnas. Tenga en cuenta las palabras subrayadas. Bueno, esto corresponde al tema de la semántica y ahí tenemos que ver la relación entre palabras, si son parónimas, hipónimas, antónimas o polisémicas. A ver, rápidamente vamos a resolver. Vamos a resolver rápidamente. A ver, me dan la palabra compasiva y me dan la palabra inclemente. Ahí, como usted está notando, compasiva, inclemente, están en la relación de antonimia, ¿no? Son palabras antónimas. Luego me da la relación infligió, infringió, infligió, infringió. Como tienen parecida escritura y parecida pronunciación, se trata de palabras parónimas. Hay una paronimia. Luego dice, ¿no? Las olas del bravío mar
son como las olas económicas. Ahí vamos a ver que ola y ola se refiere a una misma, a un significado parecido, como que se refiere a un movimiento, ¿no? A un fenómeno, tienen significados parecidos. Entonces ahí podemos hablar de polisemia, ¿no? Son palabras polisémicas, su significado es parecido. Y en el otro, ¿no? Dice, el tenor italiano es considerado el mejor cantante moderno. Tenor y cantante. A ver, como usted se da cuenta, la palabra cantante aquí está actuando como si fuera el género, ¿no? El género. Y tenor sería la especie, ¿no? El tenor es un tipo de cantante. Entonces, cuando usted relaciona especie con el género, a eso le han llamado la hiponimia. Especie con el género. Entonces, en este caso, la respuesta a la pregunta, la respuesta sería pues la 1C, sería también 2A, sería en este caso 3D, y sería en este caso 4B. Muy bien. Rápidamente, chicos, pasamos al curso de literatura, ¿sí? A ver, en la pregunta dice, ¿no? Respecto de la novela epistolar Las cuitas del joven Werther, del alemán John Wolfgang Goethe, el personaje principal se suicida por causa de una decepción amorosa. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? Bien, se me está dando 4 enunciados, muchachos, 4 enunciados. Tenemos que ver cuáles son los verdaderos. A ver, primero dice, ¿no? La historia de una pasión frustrada es uno de sus temas. Eso vamos a ver que es verdadero, ¿no? Verdadero. 2. La soledad del yo romántico se refleja en la naturaleza. No, eso vamos a ver que es falso, ¿no? Porque aquí vamos a ver que el personaje principal, Werther, va a presentarse en la naturaleza, pero con optimismo, ¿no? La manera como él se relaciona con el campo es de manera alegre. Por eso esta sería falsa. La 3, la amada Carlota es sinónimo de la hermosura diabólica. Eso sería falso, ¿no? Carlota vamos a ver que era una persona bastante noble, ¿no? Bastante buena con Werther, ¿no? No se ve en ella, pues, maldad. La 4, el personaje central representa el espíritu individualista. Eso sí sería verdadero, porque Werther era una persona que estaba muy preocupado por el amor de Carlota, ¿no? Pero él como que no se preocupaba mucho por los problemas sociales, ¿no? Era un tipo bastante individualista. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería pues las siguientes alternativas, ¿no? Sería la 1 y la 4. Esa sería la respuesta, 1 y 4. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado malo ni una sola vez. Vendría de seguro el principal, o sea, el jefe, ¿no?, de Gregorio, con el médico del Montepío. Se desataría en reproches delante de los padres respecto a la holgazanería del hijo y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del galeno, o sea, del médico, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen de horror al trabajo. Claro, este es un pasaje de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Aquí la pregunta nos dice, determine cuál de las siguientes alternativas expresa correctamente la temática desarrollada. Ojo que solamente debes mencionar el tema del fragmento. Eso es lo que está pidiendo, el tema del fragmento. Entonces dice, ¿no? Una alternativa dice, la incomunicación conduce a la ruptura de la armonía entre padres e hijos. En el fragmento no se habla en ningún momento de la relación padres e hijos. Sería falso. Otro dice, ¿no? El trabajo corporativo ha deshumanizado al hombre en la sociedad capitalista. Claro, en el fragmento sí se habla de eso, ¿no? Que el hombre debe dedicarse al trabajo, ¿no? A la empresa. Y si se enferma o de repente tiene algún problema personal, eso no importa, ¿no? Lo importante es que él cumpla con su trabajo en la empresa, ¿no? Por lo tanto, el hombre se ha deshumanizado en esta sociedad capitalista.
La siguiente, la automatización de la vida cotidiana complica más las relaciones familiares, sería falso, ¿no? Porque en el fragmento no se habla de las relaciones familiares. Y la otra, la explotación del hombre por el hombre forma parte de la vida moderna. Eso sí es correcto, ¿no? Pero aquí en el fragmento no se habla de explotación, ¿no? Sino que está hablando principalmente de la enfermedad de Gregorio, ¿no? Que él no se puede enfermar, sino que tiene que cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que la respuesta a la pregunta sería pues el trabajo corporativo, ¿no? Sería el trabajo corporativo ha deshumanizado al hombre, ¿no? El trabajo corporativo ha deshumanizado al hombre. Esa sería la respuesta, ¿ya? Bien, pasemos a la siguiente pregunta de literatura. Dice, desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta la primera mitad del siglo XX, surge en el Perú la corriente denominada posmodernismo, por la búsqueda de una nueva expresión literaria. Señala a continuación los rasgos que mejor describen este periodo. Claro, el posmodernismo, como ustedes recordarán, muchachos, viene a ser ese periodo de transición, o sea, ese periodo de cambio entre el modernismo y la vanguardia. Este posmodernismo se va a presentar a comienzos del siglo XX, ¿no? Y entre sus representantes más conocidos está, por ejemplo, Abraham Valdelomar, con su obra El Caballero Carmelo, y también está José María Eguren, con su obra Simbólicas, ¿no? Entonces, me dice la primera alternativa, percibe un agotamiento creativo, repeticionismo y desencanto. Bueno, eso sería pues falso, ¿no? Eso sería falso, porque justamente ha dicho en el enunciado que el posmodernismo más bien surge en una búsqueda de una nueva expresión, O sea, una característica del posmodernismo es justamente ser innovador. Dice, surge en la búsqueda de una nueva expresión. La 1 sería falso. La 2, prefiere el continuismo de fórmulas exitosas del modernismo. Eso, muchachos, sería verdadero. Porque te está diciendo, prefiere el continuismo de fórmulas exitosas del modernismo. Claro, sabemos que en líneas generales, el posmodernismo rechazaba el modernismo anterior, pero hay algunos aspectos que todavía mantiene del modernismo. Por ejemplo, lo que es la musicalidad y el cromatismo en los poemas. Eso todavía se mantiene. Las fórmulas exitosas, ¿no? Luego, 3, plantea una propuesta alternativa, crítica, criolla y nacionalista. Eso es verdadero, ¿no? Recuerden que Abraham Valdelomar, en el cuento El Caballero Carmelo, nos habla de su pueblo, ¿no? De San Andrés de Pisco, te cuenta sus costumbres, ¿no? La época del 28 de julio, y también nos habla de la pelea del gallo, ¿no? Del Caballero Carmelo, que al final vence al ajiseco, ¿no? Sería verdadero. Luego dice, ¿no? Abandona el simbolismo para optar por el parnasianismo. Eso sería falso. Recuerden que dentro del posmodernismo, un representante es José María Eguren. Y Eguren, como ustedes saben, pertenece pues al movimiento simbolista. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta, muchachos? La respuesta en esta pregunta sería la 2 y la 3. La 2 y la 3. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, daréis vueltas a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de hambre, pieza de música por pedazo de pan, nada de jerigonzas ni de ideales, its. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio, tirirín, tirirín, avergonzado a las miradas del gran sol. Pasaba el rey por las cercanías, tirirín, tirirín, había que llenar el estómago, tirirín, todo entre las burlas de los pájaros libres, a que llegaban a beber rocío en las lilas floridas, entre el zumbido de las abejas que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas, tirirín, lágrimas amargas que rodaban por sus mejillas y que caían a la tierra negra. Bueno, este es un pasaje, muchachos, del cuento El Rey Burgués.
que está dentro de la obra Azul del nicaragüense Rubén Darío. La pregunta me dice, ¿cuál es la nueva imagen del poeta en el orden burgués que ofrece Rubén Darío en su libro Azul? Es decir, ¿no? ¿Cómo se le enfoca en este cuento el rey burgués al poeta en la actualidad, ¿no? Y bueno, ahí obviamente la respuesta sería, muchachos, el poeta en esta sociedad actual ha perdido su libertad creadora y se convierte en un instrumento mecánico sometido al poder político, ¿no? Es decir, ahora el poeta prácticamente se ha vuelto en una mercancía. Su obra, bueno, prácticamente tiene que venderla para poder comer, ¿no? Tiene que vender su obra para poder comer, ¿no? Entonces, ahí la respuesta sería, el poeta ha perdido su libertad creadora. El poeta ha perdido su libertad creadora. Muy bien. Entonces, con eso, chicos, estaríamos concluyendo la parte de literatura. Ahora pasamos al profesor José Gutiérrez del curso de Historia. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Chicos, buenas tardes. Para continuar con el solucionario, esta vez con el curso de Historia, vamos a ir a la siguiente pregunta. Durante el periodo denominado inicial o formativo temprano en los Andes centrales, se desarrollaron representaciones iconográficas que muestran diversas actividades correspondientes a sus visiones del mundo y las prácticas ceremoniales. Una de las más representativas es la imagen que tenemos aquí en la pizarra, ¿no? Nos están haciendo la pregunta de esta imagen en relación a qué etapa de la historia está vinculada y a qué cultura precisamente, ¿no? En nuestro mapita podemos ver el Perú actual. Esa imagen la encontraron los arqueólogos en la costa peruana, específicamente en el departamento de Ancash, ¿no? En la zona de Casma. Ahí están los monolitos de Sechín. Entonces la clave sería los guerreros de Sechín, quienes a su vez anticiparon a una cultura mayor. Estos monolitos son una prueba de una desarrollada iconografía monolítica que luego va a desarrollar también y va a copiar 500 años después una cultura que surgió aquí en la parte de la sierra, ¿no? Nos referimos a la cultura chavín, muchachos. Entonces, Sechín sería antecedente de Chavín, así que la clave sería guerrero Sechín que anticipa la iconografía chavín, ¿sí? Nos vamos a otra pregunta de historia del Perú, la siguiente pregunta, ¿no? En los árboles del Estado peruano se desarrollaron intensos debates ideológicos entre liberales y conservadores. Determine cuál o cuáles fueron los ejes de las posturas conservadoras en los debates inmediatamente posteriores a la independencia. Entonces nos están pidiendo la cuestión de los fundamentos que daban los conservadores. Como ya sabemos, chicos, hemos desarrollado la idea de que habían dos grandes grupos de criollos, dos grandes grupos de militares, que luego de la independencia van a debatir sobre cómo debe ser la forma de gobierno en el Perú, sobre quiénes deben tener la soberanía en el poder en el Perú, ¿sí? Entonces aquí nos ponen una serie de enunciados que nosotros tenemos que identificar cuáles pertenecen, en este caso, al sector o al bando de los conservadores. Dice el ítem 1, relación armónica con la Iglesia. En realidad ese sí pertenece a los conservadores, ¿no? Porque los conservadores planteaban que debía haber un respeto y un trabajo conjunto de los componentes del Estado con la Iglesia, en este caso la Iglesia católica, ¿no? Entonces sería correcto, ¿sí? A diferencia de los liberales, quienes más bien planteaban que debería haber una educación laica, los conservadores plantean que parte del grupo de poder debe estar estrechamente vinculada también con los sectores de la Iglesia, ¿sí? El ítem número 2 dice, ¿no? El ítem número 1 sería correcto, el ítem número 2 dice, ¿no? Fortalecimiento del poder ejecutivo. Cuando hablamos de conservadores, hablamos precisamente de un ejecutivo fuerte, es decir, un presidente que tenga muchas atribuciones y que tenga la suficiente jerarquía en el Estado para inclusive imponerse al sector del Parlamento o al sector del Poder Legislativo. Entonces ese ítem también sería correcto, muchachos. Y el punto 3 dice, ¿los conservadores promovieron el voto de los analfabetos? No, más bien lo que promovían los conservadores era la soberanía de la inteligencia. ¿A qué nos referimos con la soberanía de la inteligencia? Nos referimos a que
Debe haber un sector ilustrado, un sector, entre comillas, culto, que dirija los destinos de la nación. El pueblo no participa porque en este caso no tiene la educación necesaria para poder conocer, digamos, su realidad política, la cual no le puede llevar a tomar decisiones importantes. Mientras que la gente educada, que en el siglo XIX solamente los que tenían educación eran los sectores pudientes, solamente ellos podían ejercer la soberanía del Estado. Entonces, si nos preguntan, promoción del voto de los analfabetos, eso no plantean los conservadores, así que la respuesta sería 1 y 2, ¿sí? El ítem 1 y 2 son correctos, por lo tanto la clave sería 1 y 2. Pasamos a la siguiente pregunta de historia del Perú. Después de la caída del segundo gobierno del presidente Leguía, nos estamos refiriendo al oncenio de Leguía, la vida política se dinamizó y experimentó una serie de cambios sustanciales. Así, en la década de 1930, la política peruana se caracterizó principalmente por, bueno, en todos los años 20 nos había gobernado Augusto Bernardino Leguía. Leguía más bien había logrado desplazar a los sectores oligárquicos del poder del Estado. Cuando cae Leguía, producto también del crack que se produce en la Bolsa de Valores de Wall Street en Estados Unidos, cuando cae Leguía, pasan a gobernar dos grupos. Esos grupos están integrados por los militares, recuerda con Sánchez Cerro, Luis Sánchez Cerro, aliados estrechamente con un sector de terratenientes. Precisamente en la zona de la Sierra Sur, los terratenientes más fuertes de Arequipa y otras provincias cercanas ayudaron a que Sánchez Cerro tome el poder del Estado y desplace el oncenio de Augusto B. Leguía. Entonces, ante esta pregunta, la clave, chicos, va a ser la influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. Esa es la etapa, chicos, que conocemos como el tercer militarismo. Sánchez Cerro pertenece al tercer militarismo y después también Óscar Benavides, ambos aliados y estrechamente vinculados a los sectores oligárquicos terratenientes, principalmente de la zona del sur del Perú. Y ahora pasando también a lo que es historia universal, tenemos aquí la siguiente pregunta, ¿no? Vemos nuestro mapita. En realidad, en las épocas finales del Imperio Romano, el Imperio Romano comprendía más o menos todo lo que estoy sombreando, ¿no? Toda esta región de la cuenca del mar Mediterráneo. Entonces, los romanos dominaban toda la cuenca del mar Mediterráneo, pero desde el siglo II y III tuvieron crisis. ¿Por qué tuvieron crisis? Porque vinieron los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros con culturas diferentes, todos ellos conocidos por los romanos también como los germanos, ¿no? Ahora, los germanos eran una serie de muchos pueblos que pusieron en crisis el Imperio Romano. Vamos a ver qué nos están preguntando sobre ese punto de la historia. Ante el avance de los hunos, diversos pueblos germanos se dirigieron hacia el interior del Imperio Romano, ¿ya? Uno de estos pueblos fueron los visigodos. La presencia de estos guerreros, se refiere a los visigodos, constituían una amenaza para la seguridad del Imperio Romano. Sin embargo, en el ambiente de lucha y descomposición política que se veía ahí, fueron empleados estos pueblos, ¿no?, por los emperadores romanos y generales como, el enunciado nos pide que también, aparte de los bárbaros germanos, también habían otros pueblos mucho más peligrosos y violentos. Estamos hablando de los pueblos mongoles llamados los hunos. ¿Recuerdas con Atila el Huno, su líder? Entonces, los hunos presionaban a los bárbaros germanos. Los bárbaros germanos, por miedo a los hunos y la violencia que estos ejercían, poco a poco empezaban a entrar al Imperio Romano. Los romanos no los querían, habían limitado sus fronteras al ingreso de los bárbaros, sean bárbaros blancos germanos o sean bárbaros hunos, ¿no? Sin embargo, los bárbaros fueron tantos grupos como los visigodos, ostrogodos y otros más, que por la fuerza terminaron metiéndose. Eran momentos críticos para el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Imperio Romano? Un poquito para evitar confrontarse con tantos pueblos extranjeros que querían invadirlo. Se va a aliar con, este caso, entre comillas, los menos violentos, ¿no? Se va a aliar entonces con estos pueblos, como pueden ser los visigodos, ¿no? Los visigodos se van a aliar y van a ayudar a proteger las fronteras. La idea va a ser que estos visigodos son aceptados en la parte norte del imperio a condición de frenar la invasión de los hunos, ¿sí? Y además también estos pueblos bárbaros apoyarían también en la lucha por el poder de los diversos grupos de patricios que combatían por colocar a un emperador en el poder. Entonces, chicos, esta pregunta, la clave sería la siguiente, ¿no? Fueron aliados
contra los enemigos de Roma y también aliados por las luchas por el poder, ¿sí? También quiero aprovechar este mapita, chicos, para una pregunta más, en este caso la pregunta sobre las cruzadas. La pregunta dice así, ¿no? Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la historia de Europa medieval. Estas campañas ofrecieron un motivo para unificar a la nobleza europea contra un enemigo en común, a la cristiandad. Sin embargo, no solo tuvieron este impacto político, ya que en materia económica, está hablando del punto de vista económico, la movilización de muchos hombres hacia Tierra Santa contribuyó directamente a, bueno, aquí tenemos la llamada Tierra Santa, Jerusalén. ¿Qué pasó en tiempos de la Edad Media? Sobre todo en los siglos XI, XII y XIII. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el imperio musulmán, el imperio árabe, se estaba expandiendo no solamente en la zona de Arabia, no solamente en Egipto, se había expandido también por todo el norte de África, e inclusive había tomado tierras sagradas para los cristianos. Recuerda ya que en la Edad Media el mundo europeo occidental es cristiano, y el día que los musulmanes, precisamente los turcos selyúcidas, toman Jerusalén, generan la reacción de los diversos señores feudales cristianos, ¿sí?, que van a ser dirigidos por los reyes en una fuerte alianza con el Papa romano. Recuerda que quien convocó a las cruzadas fue el Papa Urbano II en el concilio de Clermont, actual Francia. Vamos a ver qué consecuencias en lo económico dejó esta guerra que duró más de 200 años, ¿ya? Resulta que durante siglos los cristianos van a tener dos rutas para aproximarse a Jerusalén para desplazar a los musulmanes. Una va a ser utilizando como puente Constantinopla. Esa es la ruta terrestre. Van a pasar por los territorios de Acre hasta llegar a Jerusalén a enfrentar a los musulmanes. Y la segunda va a ser una ruta un tanto más rápida porque se va a utilizar el mar Mediterráneo. Décadas y décadas de lucha produjeron que los europeos occidentales cristianos se habitúen a llegar a estos territorios de Oriente. En algunas ocasiones ganaron, pero normalmente perdían. Sin embargo, estas ocupaciones estacionales, unidas a los constantes viajes que se van a dar, van a generar que los cristianos de aquí entren en contacto con productos que estaban más allá en el Medio Oriente. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la seda, o a la tela más fina en ese momento que se producía en China, y los condimentos también llamados especias. Eso va a hacer que un grupo nuevo surja en la sociedad, un grupo que va a querer llevar estas mercancías a Europa Occidental, los llamados burgueses. Entonces, la respuesta a esta pregunta, chicos, sería que la guerra de las cruzadas, en lo económico, reactivó el comercio entre Occidente y Oriente, utilizando como vía el mar Mediterráneo. Respuesta, la reactivación del comercio en el mar Mediterráneo con Oriente. Gracias, chicos. Entonces, continuando con la resolución del examen en relación a comprensión lectora, razonamiento verbal y el curso de inglés, vamos a desarrollar entonces el texto, ¿no?, de manera inmediata. Urban planners around the world have started to look for ways that cities can create more space for pedestrians and lower CO2 emissions from diesel. Los planificadores urbanos alrededor del mundo han empezado a buscar formas en que las ciudades puedan crear más espacios para los peatones, ¿no?, y disminuir las emisiones de CO2, ¿no?, del combustible, ¿de acuerdo? At the present time, some town areas around the world don't have cars. En el presente, en la actualidad, algunas ciudades, en el centro de las ciudades, las áreas de las ciudades, alrededor del mundo no tienen carros. These car-free zones are areas for people, bicycles and public transport only. Estas zonas no libres de carros son áreas para las personas, bicicletas y solamente el transporte público. 8 million people live in the center of London, and another 2 million people go to work there every day. 8 millones de personas viven en el centro de Londres y otros 2 millones de personas van a trabajar allí todos los días, cada día. The downtown area is very noisy with hundreds of cars. El centro de la ciudad es muy ruidosa, con cientos de carros, buses and taxis, but there are also a lot of beautiful parks with free musical concerts. Hay buses también, ¿no?, taxis, pero también hay
muchos parques bonitos, preciosos, ¿no? Con conciertos musicales gratuitos, libres. At lunch time and after work, many people go there for a break, ¿no? A la hora del almuerzo y después del trabajo, muchas personas van allí para descansar, para tomar un descanso, ¿no? Para relajarse. Parts of Tokyo are always crowded with hundreds of people. Partes de Tokio están también muy pobladas, muy concurridas por cientos de personas. But no cars, pero no carros, no vehículos. These modern cars-free zones are very popular and people like shopping there. Estos lugares libres de carros, que son modernas al mismo tiempo, no son muy populares y las personas les gusta ir de compras allí. In the past, Bogotá was polluted because there were lots of cars and traffic. En el pasado, Bogotá estaba muy contaminado porque había muchos carros y mucho tráfico. Now, the downtown area is a car-free zone and the air is clean. Ahora, la ciudad del centro de la Ciudad de México, ¿no? De Bogotá, perdón, es una zona libre de carros, de vehículos y el aire está limpio. Many people don't have cars, half a million people take the bus to work. Muchas personas no tienen un carro, tienen un vehículo, ¿no? Y medio millón de personas toman el bus para dirigirse a trabajar, para ir al trabajo. In many cities, people don't like to shop downtown, but in Melbourne, ¿no? Muchas personas no les gusta ir de compras al centro, ¿no? Pero en Melbourne, que es una ciudad de Australia, Bourke Street is popular, ¿no? La calle Bourke, nombre de una calle, es popular because there are lots of great stores and no cars, ¿no? Es popular porque hay muchas tiendas maravillosas, geniales y no hay carros. It's expensive, es caro, but a lot of people eat lunch in the small cafés, ¿no? Pero muchas personas, ¿no? Almuerzan, toman su almuerzo en sus pequeños cafés, pequeños restaurantes, ¿no? Entonces el texto nos habla de justamente y desarrolla, ¿no? Y pone como ejemplo algunas ciudades principales del mundo, cómo han combatido de alguna manera pues la contaminación, la sobrepoblación, sobre todo por la cantidad de carros, ¿no? Los carros que justamente contaminan el medio ambiente. En relación a las preguntas, ¿no? Tenemos a la pregunta, what is the main idea of the passage? ¿Cuál es la idea principal del texto? Como lo acabamos de decir, ¿no? Pone como ejemplo algunas ciudades del mundo, ¿no? Que están de alguna manera combatiendo la contaminación del aire en relación a disminuir la cantidad de vehículos que transitan dentro del centro de una ciudad. Por lo tanto, la respuesta, ¿no? Some cities around the world are fighting against pollution. Algunas ciudades alrededor del mundo están combatiendo, están peleando contra la contaminación. Esa es la idea principal del texto que acabamos de leer, ¿correcto? Siguiente pregunta. In the passage, what does the word break mean? En el texto, en el párrafo, ¿qué significa la palabra break? Break es un descanso, un relajo, el recreo, ¿no? Pues es decir, el coffee break, ¿no? La hora del café, el descanso para tomar el café, ¿no? ¿Okay? Bueno, sinónimos. Crash es un choque, enjoy, el disfrute, el goce, rest, descansar, relajar, tomar un descanso, stop, la parada, el alto, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta es rest, es el sinónimo más cercano en relación al texto, ¿no? Con la palabra break, ¿no? Como sinónimo, como sustantivo, obviamente, ¿no? Siguiente pregunta. According to the author, which of the following sentences is false, ¿no? De acuerdo al autor, ¿cuál de las siguientes oraciones es falsa? De los 4 enunciados dados, uno es falso, ¿ok? Vamos a desarrollarlos. Tokyo is a good place to go shopping. Tokio es un buen lugar para ir de compras. Efectivamente, eso lo dice el texto, ¿no? Probablemente liberan de vehículos del centro para ir de compras. The smog of cars causes pollution, ¿no? El smog, ¿no? El humo de los carros produce la contaminación. Sí, el texto no lo dice directamente, pero lo desarrolla, ¿no? Melbourne is a bad place for shopping. Melbourne es un mal lugar para ir de compras. No es el nombre de una ciudad, como lo mencioné, ¿no? Es un mal lugar para la ciudad. ¿Ese es verdadero? ¿Okay? No, esta es la oración falsa, ¿ok? Y justamente ya aparece la respuesta, ¿no? London downtown is a very noisy place, ¿no? El centro de la ciudad de Londres es un lugar muy ruidoso, efectivamente, sí es muy ruidoso, ¿no? Pero bueno, es la forma también de combatir esta característica de la ciudad. Siguiente pregunta. What can we imply from the passage? ¿Qué se puede
implicar, que se puede de alguna manera concluir directamente del texto, ¿no? Justamente en este punto, ¿no? Dice, no, car-free zones contribute to reduce pollution. Las zonas libres de carros contribuyen a reducir la contaminación. Ok, voy a hacer una respuesta, sigamos leyendo. Car-free zones are necessary places to shop. ¿Okay? Los lugares libres de carros son lugares necesarios para ir de compras. No se ajusta mucho a lo que acabamos de leer. The whole city of Tokyo is free from cars, ¿no? Toda la ciudad de Tokio está libre de carros, no, es solamente el centro. The city of Bogotá is not polluted anymore, ¿no? La ciudad de Bogotá no está contaminado más, ¿no? Acuérdense que decía, en el pasado la ciudad de Bogotá estaba muy contaminada. Quitaron los vehículos, los carros, porque hay muchos carros, ¿no? Y hoy en día ya no está más contaminado, ¿ok? Entonces la respuesta es, ¿no? The city of Bogotá is not polluted anymore. No está, porque en el pasado estaba contaminado, recuerden eso, ¿ok? Y por último, what can we do to reduce the pollution of cities? ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación de las ciudades? Obviamente de acuerdo al texto, ¿no? ¿Okay? We should prefer public transportation. Deberíamos preferir el transporte público, es una buena opción, ¿okay? Lo que acabo de leer. We need to sell our cars and bicycles. Necesitamos vender nuestros carros y bicicletas. Los carros sí, pero las bicicletas no contaminan. ¿Okay? We must buy more gasoline cars. Debemos de comprar más carros a gasolina. Bueno, la gasolina también va a contaminar, ¿no? We should take only cars to go to work. Solamente debemos usar los carros para ir a trabajar. No, al contrario, hay que usar el transporte público, ¿okay? We should prefer public transportation. Deberíamos preferir el transporte público, ¿okay? Entonces, esto es en relación a razonamiento verbal en relación al curso de inglés en la comprensión lectora, ¿no? Ahora doy pase al curso de química con el profesor William Alba. Muchas gracias, chicos. Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con el solucionario del curso de química. En la pregunta del enunciado acerca dice, se sabe que cualquier elemento está definido por el número de protones que contiene sus átomos. Nos dice que un elemento está formado por unidades eléctricamente neutras que se van a llamar átomos. Se trata del átomo. El tema es estructura atómica. Entonces nosotros sabemos que el átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades y presenta dos partes. La parte central es el núcleo atómico, el cual contiene protones, contiene neutrones y contiene otras partículas más. Y la zona que rodea el núcleo llamamos la zona extranuclear, también llamado corteza extranuclear. Y esa corteza extranuclear contiene únicamente a los electrones. Para que el átomo sea neutro, entonces tiene que haber un equilibrio entre las partículas que tienen carga positiva y las que tienen carga negativa. Por eso, en un átomo neutro, el número de protones y el número de electrones tienen que ser iguales. Por eso, nuestra clave en esta pregunta debe ser el número de protones es igual al número de electrones. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. En la pregunta del enunciado, la variedad de colores brillantes nos hablan de tres compuestos inorgánicos. Uno es el nitrato de bario. Para formarlo, el bario es un metal del 2A, su estado de oxidación más 2 en cualquier compuesto químico frente al ion nitrato, que es el NO3 con carga menos 1. Las cargas se van a cruzar en valor absoluto y vamos a obtener la fórmula del nitrato de bario. Sería bario NO3 con subíndice 2. Listo. Nos hablan también del carbonato de estroncio. El estroncio es un metal también del grupo 2A, estroncio más 2. Frente al ion carbonato, que viene a ser el CO3 con carga menos 2, las cargas se van a cruzar en valor absoluto y la fórmula será estroncio 2
CO3 con subíndice 2, pero como tenemos subíndices iguales en números pares, podemos simplificarlos sacando mitad-mitad y la fórmula sería estroncio CO3. Ahí está. Sería la fórmula del carbonato de estroncio. Y nos hablan también del sulfato cúprico. Sulfato cúprico, el ion cúprico es cobre más 2. Frente al ion sulfato, que es el SO4 con carga menos 2, las cargas se cruzan en valor absoluto y obtenemos por fórmula cobre SO4,2, y acá también, como los subíndices son números iguales, pares, se pueden simplificar sacando mitad-mitad y la fórmula quedaría cobre SO4. Por eso, jovencitos, la respuesta debe ser nitrato de bario, bario NO3 con subíndice 2, el carbonato de estroncio, que sería estroncio CO3, y sería el sulfato cúprico, cobre SO4. Pasamos a la siguiente pregunta. En la pregunta del enunciado, a diferencia del benzaldehído, nos hablan del benzaldehído y del formol. Del benzaldehído y del formol. Ambos vienen a ser aldehídos. Ambos son aldehídos. Tener en cuenta que el benzaldehído es el aldehído aromático más sencillo. Es un aldehído aromático más simple, el aldehído aromático más simple. Y el formol es el aldehído más sencillo que existe. Bueno, el formol está formado así, el problema también lo dice. El formol está formado por el metanal, también llamado formaldehído, metanal o formaldehído. ¿No? Está formado por el metanal o formaldehído, que es el aldehído más sencillo. Bien, la fórmula global. Esta parte viene a ser el C6H5, pero como acá también tenemos carbono, sería C7, sería hidrógeno 6 y sería oxígeno. Bien, la respuesta en este caso, tener en cuenta que para el benzaldehído, que tiene la parte CHO, para el formol, que también tiene la parte CHO, entonces la respuesta debe ser: ambos pertenecen al grupo Funcional aldehído. Ambos son aldehídos. Ambos pertenecen al grupo funcional aldehído. Bien, sería la respuesta de este problemita. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien. En la pregunta del enunciado, dada la elevada temperatura en el motor de un automóvil. Bueno, nos hablan del motor de un automóvil, ahí está el motor de un automóvil, las altas temperaturas, ¿no?, que se van a generar provocan que el nitrógeno se reaccione con el oxígeno del aire, formando óxidos de nitrógeno. Bien, hay una reacción química ahí. Nos dicen que el dióxido de nitrógeno, es el NO2, reacciona, ahí está el óxido de nitrógeno, reacciona con la humedad, o sea, con la lluvia. El problema te habla de la lluvia. Y nos dice que forma dos ácidos. Uno es el ácido nítrico y el otro es el ácido nitroso, el HNO2. Bien, vamos a determinar los estados de oxidación. Hay elementos que están cambiando sus estados de oxidación. En el dióxido de nitrógeno, nitrógeno más 4. En el HNO3, nitrógeno más 5. Y en el HNO2, nitrógeno, viene a ser más 3. Ahí está. Hay cambios de estado de oxidación. Entonces, mira, acá tenemos un incremento de estado de oxidación. Al incremento le llamamos precisamente oxidación.
Y a la disminución del estado de oxidación, A+3, lo conocemos con el nombre de reducción. Oxidación y reducción. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Estamos notando lo siguiente. Primero, que el dióxido de nitrógeno se oxida y se reduce. Cuando se oxida, forma ácido nítrico. Cuando se reduce, forma ácido nitroso. También podemos decir que la oxidación del nitrógeno produce ácido nítrico. Que la reducción del nitrógeno produce ácido nitroso. Por eso, en esta pregunta, la clave debe ser el nitrógeno del dióxido de nitrógeno se oxida para producir el ácido nítrico, el HNO3. Ella debe ser la respuesta de este ejercicio. En la pregunta del enunciado, en 1974, ya está. Nos hablan de los clorofluorcarbonos, los CFC, y ahí tenemos a un clorofluorcarbono. Es el carbono cloro 2, flúor 2. Nosotros sabemos que los clorofluorcarbonos son compuestos químicos que para nosotros vamos a decir que no generan problemas en nuestra salud, pero ascienden a las capas más altas, precisamente en la estratosfera, va a reaccionar y mediante la radiación ultravioleta se rompen los enlaces y se libera el radical cloro. Él es el asesino del ozono, el que va a destruir el ozono. En este problemita nos dan dos etapas, dos eventos o dos pasos. Paso 1, paso 2. A ver, ¿cuáles son esos pasos? Dice así, que este radical cloro va a atacar al ozono y lo va a destruir al ozono, formando un radical monóxido de cloro más oxígeno. Y a su vez, este radical monóxido de cloro va a reaccionar con el átomo de oxígeno y va a formar, nuevamente se vuelve a formar a este radical cloro más la molécula de oxígeno. Sumamos y al hacerlo obtenemos la llamada reacción neta o reacción global. En este caso dicen reacción neta. Se obtiene la llamada reacción neta o reacción global. Ten en cuenta que este radical monóxido de cloro en la primera etapa o primer paso se ha formado y en la segunda etapa o segundo paso se ha consumido. En una etapa se forma y en la otra etapa se consume. Por eso a esas etapas que se forman en un paso y en la otra se consumen, le conocemos como intermediario. El intermediario. Entonces, ¿quién viene a ser el intermediario en esta reacción? El intermediario viene a ser el radical monóxido de cloro. Ya está. Y acá faltaba considerar ozono más oxígeno forma dos moléculas de oxígeno. Ella sería la respuesta para este ejercicio. Bien, vamos ahora a resolver la pregunta del enunciado. Muchos metales mejoran su resistencia a la corrosión. Tenemos ahí una reacción química. Ahí está la reacción. Cromo 2, oxígeno 3. Nos dicen que reacciona con el aluminio y forma cromo,
forma también óxido de aluminio. Tenemos que balancear esa reacción química. Y es un balanceo por tanteo nada más, un balanceo por tanteo. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la incógnita? Dice, van a reaccionar 456 kilogramos de este óxido. 456 kilogramos del óxido. Con 81 kilogramos de aluminio. Con 81 kilogramos de aluminio. ¿Qué nos piden? Dice, calcule la cantidad de cromo. O sea, vamos a determinar la masa de cromo. La masa de cromo que se forma, la masa de cromo que se produce, que se genera, que se obtiene. Entonces, para eso necesitamos las masas molares de los datos, y también se necesita la masa molar de la incógnita, que son datos del problema. Vienen a ser, para el primero es 152 gramos por mol, para el aluminio viene a ser 27 gramos por mol, y para el cromo viene a ser 52 gramos por mol. Es un problema de estequiometría, la parte de reactivo limitante, reactivo en exceso. Tenemos que saber quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso. ¿Cómo lo sabemos? Estas cantidades lo ponemos en el numerador 456 y acá 81, y en el denominador va la relación de masas. ¿Cómo se obtiene la relación de masas? 1 por 152. Van operando, y acá sería 2 por 27. 2 por 27. Operamos, 3, y acá sale 1,5. Y nosotros ya sabemos quién es mayor. 3 es mayor que 1,5, entonces el mayor valor siempre le corresponde al reactivo de exceso. El reactivo que se encuentra en exceso ya sabemos quién es el óxido del cromo, y el reactivo limitante viene a ser el aluminio, y con él vamos a trabajar. Se trabaja con el dato del reactivo limitante. Con él vamos a calcular la cantidad de cromo que se forma. Entonces, con el aluminio sería 2 por 27, kilogramos de aluminio que reaccionan para formar 2 por 52 kilogramos de cromo. Pero como la cantidad de aluminio que reacciona viene a ser 81 kilogramos de aluminio, queremos saber qué masa de cromo es la que se forma, es la que se obtiene, es la que se produce, la que se genera. Y ahí simplificamos, 2 con 2 se simplifica, y podemos decir 27 por 3 es 81, y como 27 por 3 es 81, 52 multiplicado por 3 sería en este caso 156. O sea que la masa de cromo que se forma, que se produce, que se genera, sería 156 kilogramos, y ella sería la respuesta de este ejercicio. Bien, jovencitos, esperamos que el día de hoy tengan resultados exitosos. En un taller dirigido a adolescentes, la profesora define qué son las conductas de riesgo y solicita a los participantes que elaboren una lista a las que conozcan para que luego las exponga a algún grupo. La teoría cognitiva del aprendizaje que se ha empleado se denomina, bueno, como ustedes saben, esta pregunta refiere al tema de las teorías cognitivas del aprendizaje. Y uno de los exponentes, una de las teorías es la teoría de David Ausubel. Y David Ausubel plantea de que hay que enseñar a partir de los conocimientos previos del estudiante y vincular con el conocimiento que trae el profesor. Ese sería el conocimiento nuevo. Entonces, cuando se logra esa vinculación, se logra aprendizajes duraderos, significativos. Por eso que la respuesta es aprendizaje significativo. Y de seguro que lo has acertado. Muy bien, veamos ahora la siguiente pregunta. En una clase sobre la perspectiva psicológica, un docente describe un enfoque que plantea
la capacidad que tienen las personas para tomar sus propias decisiones, responsablemente, en tanto sujeto, individuales, únicos y diferentes. De esta manera, el docente describe el enfoque. Muy bien. Dentro de la historia de la psicología ha habido escuelas psicológicas y enfoques psicológicos, ¿no es cierto? Y el humanismo, planteado por Maslow y Roger, plantean de que el ser humano es un ser único, un ser libre y un ser responsable. Y debemos lograr la autorrealización. Muy bien. Y justamente esas características las está diciendo el profesor, que es único, diferente, ¿no? Y singulares. Por eso que la respuesta es humanista. Muy bien. De seguro que la has acertado. Veamos ahora la siguiente pregunta. Recuerda que estamos en solucionario Aduni. En psicología existen distintos puntos de vista para explicar los fenómenos psicológicos, como enfoques o perspectivas. Esa es la misma pregunta que la anterior, del mismo tema. Cada enfoque propone una explicación del comportamiento humano con énfasis en determinados aspectos funcionales. Así, por ejemplo, se propone una división tripartita de la mente entre el yo consciente e inconsciente, el ello inconsciente y el superyo. Indique la alternativa que corresponde al enfoque descrito. Muy bien, chicos, ustedes saben que Sigmund Freud, un neurólogo vienés, que plantea de que el hombre está determinado por su inconsciente, ¿no es cierto? A diferencia del humanismo que plantea que el hombre es consciente de sus propios actos. Y Freud plantea pues que de esa división tripartita, el inconsciente es el que determina, ¿no? Nuestra conducta, vale decir, nuestras experiencias infantiles, que ahorita no somos de todo conscientes, estarían determinando las decisiones que tomamos día a día. Entonces, la respuesta es enfoque psicodinámico o psicoanalítico, porque así se le llama también al psicoanálisis. Muy bien, chicos, y veamos la última pregunta de psicología. Juan sufre el robo de su celular y encolerizado, como a muchos de nosotros nos ha pasado, persigue al ladrón, quien se dirige hacia un lugar peligroso. A poco de correr, se percata del riesgo al que se expone y abandona la persecución. En este caso, la conducta de Juan ha sido posible por la conexión de qué parte del cerebro. Bueno, esta es una pregunta que tiene que ver con bases biológicas del psiquismo humano, ¿no? Entonces, ante el robo se activan emociones de supervivencia como la ira, por ejemplo. Y la ira ha hecho de que esta persona, Juan, vaya corriendo detrás del ladrón. Pero luego dice, se percata de que es un lugar peligroso, como hay muchas zonas de Lima, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que su corteza cerebral, el lóbulo prefrontal, que es la parte de la conciencia, ha tenido que regular, ha tenido que decir al sistema límbico, ¿no es cierto?, que es la que tiene que ver con las emociones, detente, ¿no? Esto es peligroso, tu vida está en riesgo. Ya te robaron el celular, ¿qué vamos a hacer? Pues ya, sigue tu vida para adelante. Y por eso que la clave es córtex prefrontal, o sea, corteza prefrontal, es la parte de aquí, que tiene que ver con la conciencia, y sistema límbico, que tiene que ver con las emociones de supervivencia, sobre todo la ira. Muy bien, chicos, hay más respuestas para el solucionario. Ahora le doy pase al profesor de filosofía. Bien, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos ahora a entrar a la parte de filosofía. La siguiente pregunta, muchachos, entre los diversos enfoques sobre la filosofía de la ciencia que desarrollaron durante el siglo XX, el Círculo de Viena, que tenía como objetivos el análisis riguroso del lenguaje y la crítica de la metafísica, había sido integrado por Maurice Schlick, Rudolf Carnap y Otto Neurath, entre otros. El Círculo desarrolló un enfoque conocido como, bien jóvenes, esa pregunta tiene que ver con las diversas teorías de la epistemología, y como ustedes también
Muy bien lo saben, hay muchas teorías como relativismo epistemológico, etcétera, pero referida a la pregunta que acabamos de escuchar, este círculo de Viena recibía muchas denominaciones, entre ellos, por ejemplo, el empirismo lógico y también el positivismo lógico, que justo se encuentra dentro de las alternativas que encuentras ahí, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la respuesta, muchachos, el positivismo lógico. Muy bien, ahora vayamos a otra pregunta, jóvenes. La pregunta que tiene que ver con un texto, ¿no? Vamos a ver, dice, este texto está referido pues a un filósofo contemporáneo, ¿no? Llamado pues John Rawls, donde dice lo siguiente, dice, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes o instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Este texto, muchachos, que es muy extenso, ¿no?, hace referencia a la justicia, donde cualquier institución social debería tener en cuenta para cualquier persona, según John Rawls, ¿no? Y por lo tanto, no es posible que solamente algunas personas podrían beneficiarse en una sociedad y están desprestigiando lo que es la parte de la justicia. Por eso, si vemos la siguiente pregunta, donde dice, a partir de la lectura del texto, cabe inferir que Rawls se opone en particular ¿a qué? Se va a poner, muchachos, a lo que es el utilitarismo, porque el utilitarismo más bien menciona que el mayor bien para la mayor cantidad de personas, cuando Rawls dice más bien todos deberían, digamos, tener el privilegio de esta virtud llamada la justicia. Igual, si vemos la pregunta siguiente, referida también a este texto, dice, se infiere que en los términos de Rawls una sociedad es justa, sí, solo sí. ¿Cuándo sería justa una sociedad entonces? ¿Cuando solamente algunos nomás? No, todos tendrían, por lo tanto, gozar esos mismos derechos que la ley no debe establecer por término de la justicia. Por eso, la respuesta referida a esta pregunta que nos hacen en el texto es: todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos que establece la ley, ¿no? Bien, muchachos, sigamos al otro texto, ¿no?, que también hace mención a un texto de un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, ¿no?, sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Dice así, miren, muchachos, los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, poseen evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias. Es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar la relación de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Queremos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Este texto está haciendo mención, muchachos, a lo que viene a ser cómo concibe este filósofo alemán el tema de la verdad, ¿no? Antiguamente se creía que la verdad era una especie de correspondencia, y recuerden ustedes que la verdad también está muy ligado con lo que es el lenguaje, ¿no? Se creía pues que las palabras hacían referencia a las cosas, pero Nietzsche más bien menciona que esto solamente son puras metáforas. Fíjense la pregunta que nos hacen pues respecto de texto. De acuerdo con el pasaje citado, es posible inferir ¿qué? ¿Qué vamos a inferir? Está muy claro ahí, ¿no? ¿Cuál? Que la verdad solo tiene un carácter metafórico y arbitrario. Finalmente, muchachos,
vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde se menciona lo siguiente, ¿no? Se menciona, durante el siglo VI a.C., en la costa occidental de Jonia, ocurrió la primera aparición de la filosofía occidental. Fue con la escuela milesia que se inaugura el primer periodo de la filosofía griega, conocido como presocrático, con pensadores que intentaron satisfacer sus preocupaciones intelectuales por el conocimiento de la naturaleza, sin incluir radicalmente las concepciones teológicas del cosmos. Por esta razón se puede afirmar que, muy bien muchachos, sabemos nosotros que en Grecia surgió la filosofía, pero surgió ahí el logos, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? En superación al mito. Sin embargo, estos filósofos, sabemos, griegos, sin embargo, surgió ahí la filosofía, pero no dejaron de lado algo. ¿Qué no dejaron de lado? Las concepciones teológicas del cosmos. Por ese motivo también tenemos que tener en cuenta que en estos filósofos no había estrictamente había todavía apego a lo que vienen a ser las partes mitológicas. La respuesta relacionada frente a esta pregunta, muchachos, es que sería un error pensar que el saber jónico constituye una ciencia secularizada, porque también los filósofos griegos también tenían en cuenta las teorías teológicas.